Bienvenidos una vez más a PS Media, el canal por el cual eh, hacemos estos comentarios sobre noticias, eventos, situaciones a nivel nacional e internacional. Le doy las gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y aquí estamos de nuevo. Vamos a ver un par de puntos a nivel nacional y a nivel internacional, esperando que sea de su agrado y poder contar con sus comentarios. Bueno, señores, como ustedes saben, la reforma fiscal que supuestamente no fue aplicada en el 2024. Digo supuestamente porque como dije en ese momento, cuando se celebró en todo el país porque no se iba a aplicar la reforma fiscal, yo decía, pero es que el gobierno no la va a aplicar. ¿La va a aplicar de qué forma? Bueno, el gobierno va, como no le dejaron aplicar la reforma fiscal, porque de hecho en ese momento dije que el gobierno sabía que iba a tener una oposición porque era una locura lo que estaban proponiendo. Entonces el gobierno sabía que iba a tener una oposición grande a eso y simplemente el no aplicarla era la excusa para el gobierno entonces tomar prestado. Bueno, yo le tengo datos que he buscado sobre el particular y un ejemplo en lo que tiene que ver con cuánto se ha tomado prestado desde que no se aplicó esa reforma fiscal. Un ejemplo, les doy que aquí el gobierno desde ese tiempo, eh, cuando no se aplicó la reforma fiscal en octubre del 2024, el gobierno ha tomado prestado unos 6.800 millones de dólares, señores. O sea, lo que el gobierno pretendía recaudar con esa reforma fiscal no estaba ni cerca de lo que sí ha tomado prestado después de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos en lo mismo, porque el tema de, de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro gobierno es que nadie quiere tomar el toro por los cuernos, sino que, como siempre digo, eh, hay que estar bien con Dios y con el diablo. Se quiere tener lo mejor de dos mundos. Y eso, señores, eso es imposible, eso no funciona. En ningún sentido de la vida funciona. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente para que aquí se esté cogiendo dinero prestado todo el tiempo y haya que aplicar una reforma fiscal, tiene dos factores principales que son los que hacen que eso pase. ¿Cuáles son? Primeramente, tenemos la evasión fiscal. La evasión fiscal que ronda en un 6% aproximadamente del PIB. O sea, el PIB es lo que se supone que el gobierno estima que el país produzca en un año. Entonces, estamos hablando de una evasión fiscal de un 6% de ese PIB. Eso equivale a unos 500.000 millones de pesos al año. Llevado a dólar, estamos hablando de unos 8.000 dólares y pico de lo que se evade, principalmente en el ITEVI. Pero, ¿por qué se evade en un país como República Dominicana? Se evade por el segundo factor. ¿Cuál es el segundo factor? La corrupción.
no puede evadir la gente a esa magnitud, no pueden evadir las empresas, las personas físicas, las personas jurídicas a esa magnitud sin que haya una alianza con los funcionarios, con el Estado, con la gente que maneja el tema de las recaudaciones. Pero también ahí podríamos agregar que también hay un tema del mal manejo, o sea, del mal manejo que se hace a nivel fiscal, a nivel administrativo en el gobierno. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, en nuestro país, el estar legal es una maldición. Yo con esto no quiero ni estoy animando a que la gente no se legalice o se formalice, como dicen. No estoy diciendo eso porque al final eso no beneficia al país, pero lamentablemente igual en nuestro país el estar legal es una maldición y eso lo vemos en todo, señores. O sea, en nuestro país el que paga la electricidad es el que sufre, es al que se la cortan al día siguiente de que se le olvidó, no pudo pagar o no pagó por la razón que sea. Al que se la roba, no se la cortan o se la cortan una vez al año y con 500 pesos o 1000 pesos un tigre te engancha de nuevo. Pero igual el que paga la recogida de basura, el que paga el agua, es el que sufre. Pero igualmente el que se legaliza, una persona que está tratando de emprender y se legaliza o se formaliza para pagar impuestos, se echó encima una maldición. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del anticipo. El anticipo es que si tú declaraste que te ganaste 100,000 pesos al impuesto sobre la renta, tienes que pagar el 30% aproximadamente de eso que tú te ganaste en tu declaración de ese año, pero al año siguiente a ti te van a cobrar mensualmente esos 30,000 pesos dividido entre 12 meses, porque entienden ellos que eso es algo que tú te vas a volver a ganar. Entonces te lo cobran por adelantado, sabiendo que ese anticipo es un impuesto que se suponía era algo que fue durante una crisis que se creó en la crisis del 2003, según recuerdo, y que era algo transitorio. Pero lamentablemente el gobierno no quiere soltar eso por el ingreso que eso representa. No lo quiere soltar. Igualmente la indexación de los salarios, eso no se aplica a una ley que no se aplica. Entonces, lamentablemente, el tema de la evasión viene por todas esas condiciones, porque la gente dice, ven acá, primeramente si me legalizo, me formalizo, me va a llevar quien me trajo. Pero segundo, yo voy a pagar impuestos para que se los roben. Porque, señores, lamentablemente pensábamos que habíamos avanzado en el tema anticorrupción. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando. Después de 6 años con unos expedientes blindados, resulta que a todo el mundo le están dando un no al lugar. Un no al lugar. O gente que lo sacaron en calzoncillo de su casa porque había un expediente blindado, le han dado un no al lugar. O sea, es una locura. Entonces, ¿qué ve la gente? La gente dice, no, pero es que yo no me voy a legalizar en un país en donde yo lo que voy a hacer es amarrarme
para pagar impuestos, para que otros se los roben. O sea, ese es el tema. Ese es el tema que por el cual digo que el gobierno no quiere agarrarle el toro por los cuernos. Porque como he dicho en anteriores entregas que hemos hecho de mis comentarios, lamentablemente vivimos en un país en el cual el pensamiento político, o sea, pensar en la política, es lo que no nos deja avanzar. Este presidente que tenemos, que yo considero un hombre serio, lo considero serio por la familia que tiene, sus padres, pero también del lado de su esposa. Son gente, señores, que no necesitan robarse un peso, que si lo hacen, yo diría que están cayendo en la misma locura que cayó el señor Santiago Jacín en Senasa, supuestamente, porque ya tenemos que decir todo supuestamente, porque fácilmente podríamos ver a Santiago Jacín con un no al lugar dentro de unos meses, un año, 2 años, no sabemos. O sea, tendría que ser, si lo de Santiago Jacín fue cierto, tendría que ser que a nuestro presidente, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, también se vuelva loco. Porque ¿qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene de dejarle un legado a sus hijas, 2 muchachas jóvenes, hermosas, que no creo que quieran irse de su país en un momento porque su papá deja un legado que las avergüence? O sea, yo entiendo que es un hombre serio. Y yo le escribí personalmente en su cuenta de Instagram hace un tiempo. Yo le decía, señor presidente, cásese con la gloria. Deje un legado en este país. Deje un legado que usted no tiene nada que perder. Pero, lamentablemente, no sé qué le falta. No sé qué le falta para que él sí lo haga. Porque yo entiendo que es quien más de todos los presidentes que hemos tenido, es quien más ha estado cerca de poder hacer las verdaderas reformas que nuestro país necesita para avanzar, para progresar, para salir de esa mente tercermundista que tenemos. Pero yo veo que no pasa. Y yo no creo que que él no quiere. Yo entiendo que es como quitarse ese peso de encima de toda esa gente que tiene alrededor, de toda la sociedad, no tan solamente de su partido, que de una u otra forma le impiden que tome decisiones fundamentales para que la cosa cambie, señores, porque no es posible que prácticamente casi nada funcione en este país. Señores, nosotros somos un país bendecido en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo que he estado, gracias al Señor, he estado en muchos países reunidos con 5,000 empresas de todo el mundo. Y cuando me veían la bandera de República Dominicana en mi gafete, me decían inmediatamente, Punta Cana. Y otros que conocen un poquito más, que sí saben que Punta Cana está dentro de República Dominicana, me decían, Dominican Republic, I've been there twice. Yo he estado allá 2 veces, 3 veces en Punta Cana. O sea, somos un país bendecido por Dios y cuidado por Dios. Un país que no vamos a decir que es rico
en recursos minerales y otras cosas, porque somos una isla o un pedazo de isla, pero estamos en el medio del mundo. República Dominicana está en el medio del mundo, como dijo el poeta nacional don Pedro Mil, estamos en el trayecto del sol de este a oeste. Entonces, se puede, pero es que lamentablemente también así luego de muchos análisis a través de los años, de ver, observar América Latina, lamentablemente hay un tema genético. Hay un tema genético en América Latina. ¿Por qué? Porque si vemos, prácticamente es toda América Latina lo mismo. O sea, estamos hablando que actualmente en Perú tienen una semana con el tema de las elecciones que fueron el pasado domingo. Y ahí quien está puntera para ganar es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que fue un presidente que llegó a Perú, que cambió Perú, que acabó con una guerrilla de hace muchísimos años, de hacía muchísimos años, con la que no podía ningún gobierno. Y ese señor llegó e intentó hacer las reformas que quería hacer, pero también se dejó filtrar gente, porque eso es lo que pasa. Y al final murió en la cárcel prácticamente. Después ahí mismo tenemos el caso de Alan García, que fue un presidente de Perú que luego de salir de la presidencia era un fugitivo internacional por corrupción. Pero ese señor volvió a Perú después de muchos años y fue elegido presidente nuevamente. Y ese señor lo fueron a coger preso después que volvió y salió de la presidencia. Y como él sabía lo que había hecho de nuevo, se dio un tiro él mismo. Pero eso mismo lo vemos en Brasil, en donde Lula fue condenado por el caso Odebrecht, por el cual hubo condena en todo el mundo, menos en República Dominicana, en donde operaba la oficina de Odebrecht que se encargaba de repartir los sobornos a nivel internacional. Aquí hubo soborno. Odebrecht pagó al Estado una multa por sobornos que dio, pero al final no hubo sobornados. ¿Entienden? Pero igual es lo mismo que tenemos en toda América Latina, exceptuando El Salvador, que lamentablemente, aunque mucha gente no esté de acuerdo, el señor Bukele, el presidente Bukele, está haciendo lo que hay que hacer, porque es que cuando la infección ya se está comiendo el hueso casi, hay que atacarla. Hay que atacarla desde la raíz. Y El Salvador, de ser el país más peligroso del mundo, El Salvador ya organizó unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya El Salvador organizó un Miss Universo. O sea, son cambios. Entonces, ese tipo de dictadura yo estoy de acuerdo. Porque una dictadura en la que el país progresa, en la que no depende de otro país para que te apoye ahí mientras tú eres un dictador, como pasó en Venezuela, y sigue pasando porque se quedaron ahí la misma gente. Estados Unidos lo que le interesaba era el tema del petróleo y ya lo tiene. Entonces ya a la población que se la lleve el diablo, literalmente. El Señor reprenda. Entonces, con ese tipo de dictadura yo estoy de acuerdo, porque si le va bien al país,
si el país está bien. Los indicadores económicos de El Salvador son positivos. Entonces, ahí funciona. Pero, señor, el resto de América Latina, si usted se va a Bolivia, si usted se va a Ecuador, si usted se va a Chile, Argentina, países que en los años 80, en los años 70 tenían de hecho una economía que funcionaba. Todavía creo que los chilenos entran a Estados Unidos sin visa, con un pasaporte chileno. Pero en el caso de Argentina lo perdieron. ¿Por qué? Por la mentalidad de América Latina. Lamentablemente, señores, si nos quedamos en el Caribe, Cuba es la isla más grande del Caribe. Segundo es República Dominicana y tercera es Puerto Rico. Después hay docenas de islas pequeñitas que pueden ser prácticamente un barrio de República Dominicana o una provincia o un municipio. Y esas islitas que los ciclones las arrasan todos los años, como es el caso de San Martín y otras islas. Esas islas uno no lee, uno no escucha en las noticias. De hecho, lo que se ve de ellos es la prosperidad que tienen. Pero ¿qué pasa? No tienen nada que ver con América Latina. Dígase, antiguas colonias españolas. Sí, antiguas colonias españolas, porque la maldición genética viene de España, lamentablemente. Por eso a España le dicen la nalga de Europa, porque España, de ser el imperio, un imperio, uno de los imperios más grandes del mundo, quizá después después de Gran Bretaña, que es España, perdió todo lo que tenía por la corrupción, por el mal manejo. Entonces, estas islas que son colonias francesas, inglesas o holandesas, ahí funciona. Aquí es donde no funciona. Pero el peor caso es Puerto Rico, señores. Tú sabes lo que es tú nacer siendo puertorriqueño o boricua, como ellos dicen, pero también siendo norteamericano. O sea, usted es norteamericano. Usted nace siendo ciudadano de la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Aunque se diga que es China ahora, bueno, pero todavía en los papeles, en lo que se ve es Estados Unidos. Usted nace siendo ciudadano de la primera potencia del mundo, aunque es puertorriqueño y boricua. Sin embargo, Puerto Rico en los últimos 10 años ha quebrado como 2 o 3 veces por la corrupción. Por la corrupción. No hay otra razón. O sea que es una maldición el tema de América Latina, lamentablemente, porque es en la mentalidad de la gente que está. Está en la mentalidad de la gente que simplemente entiende que lo que es del Estado, que esto es de nosotros, pero es de nosotros para destruirlo, para ensuciarlo, para robárnoslos. Es de nosotros para eso, no es para cuidarlo. Y ese es el problema. Por eso aquí hoy, en la tarde de hoy, se va a anunciar una reforma fiscal. Porque los cientos de miles de millones de pesos que se han robado los gobiernos que hemos tenido son el resultado de que hoy estemos hablando de una reforma fiscal. No para beneficiarnos, no para que vivamos mejor, no para que haya mayor seguridad en las calles, no para que haya mejor servicio eléctrico, no para que haya mejor servicio de salud, no para que haya mejor educación. No. Es para pagar intereses de la deuda, porque ni siquiera
abono a capital se hace. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. O sea, de lo que se habla es de seguir con lo que tenemos o volver atrás. A ver entonces si van a hacer lo que hay que hacer, señores. De verdad que a veces uno, el que piensa y analiza mucho la situación, le da grima, como dicen en mi campo. Le da grima porque uno dice, wow, ¿cuál es la salida? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, yo no quiero predecir ni profetizar que aquí vaya a pasar algo, porque en verdad el dominicano cambió mucho después de los años 80. Porque el dominicano, si hay cerveza, si hay música, si puede seguirse bebiendo su trago en su carro o en la acera de su casa o en los colmados, en la acera, el dominicano con eso tiene, aunque se lo esté llevando quien lo trajo. Pero también llega un momento que la gente no aguanta más. Entonces, ¿qué pasa, señores? Ya no hay vuelta por México. Ya la gente no puede decir, voy a renunciar, voy a cerrar mi negocio, voy a vender todo y me largo para Estados Unidos. No, ya no hay vuelta por México. El que no tiene visa, ¿verdad? O residencia. Pero el que tiene visa, tampoco hay plan B, porque la gente decía, bueno, yo tengo mi visa ahí, si la vaina se pone, o la cosa se pone difícil, yo tengo un plan B, yo tengo mi visa, me voy, y como todo el mundo tiene un primo, un vecino, un amigo, un enemigo, un compadre, un hermano, una tía, o los padres en Estados Unidos, la gente decía, yo me voy, suelto todo y me voy. Señores, no hay plan B. Esa gente en Estados Unidos, los que están allá con residencia y hasta ciudadanía, no están seguros. O sea, así es que está. Eso quiere decir que ahora es ponernos de acuerdo o que nos lleve quien nos trajo. Entonces, lamentablemente, si el gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer, porque entiende que el pueblo se le va a revoltear, que entonces van a perder en las próximas elecciones del 2028, estamos fritos. Porque lamentablemente se va a hacer una reforma fiscal para nada. Simplemente para que el gobierno le entre un poco más de dinero, para que se evada más, para que se robe más y así por el estilo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo lo que hay que hacer. Así que esperemos saber. Yo le voy a volver a escribir al presidente, porque vuelvo y repito, yo sé que en lo más profundo, y quizá ni tan profundo, ese señor, el señor presidente Luis Abinader, él quisiera dejar un buen legado en este país. Yo sé que sí, pero lamentablemente o se lleva de los que le dicen, no, acuérdate que tú sabes que las elecciones están ahí, si hacemos esto, la gente no le va a gustar, qué sé yo qué. O
le falta algo para poder tomar una decisión. Lamentablemente, esos 1.500, 3.000 millones que se invierten mensualmente en publicidad. Un ejemplo, ahora mismo, señores, con este anuncio de la reforma fiscal, ustedes saben que hay una cantidad de medios que ya están cobrando, desde hace unos meses, cuando se comenzó a preparar todo eso. ¿Para qué? Para que digan que sí, que hay que hacer la reforma, que es lamentable, pero que el gobierno no tiene de otra, que es yo qué. Y a esos individuos se le importa que al país se lo lleve quien lo trajo. Porque esos tipos están puestos para lo de ellos, sin saber que eso de ellos, cuando se arme un titingó, no le va a servir para nada. Porque así pasa, señores. Miren, estamos hablando a 300 kilómetros de aquí de donde yo estoy. 300 kilómetros y pico. Miren lo que está pasando en Haití. Ahí, todo el que tenía algo tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. Entonces, la gente no entiende que el que tú te pongas para lo tuyo, si esto sigue como va, lo tuyo no es tuyo, es de los delincuentes. Es de que se arme una vaina y se tire el pueblo a la calle y comience a reclamar y a quererle quitar a los ladrones, a los corruptos, lo que se han robado. Yo no quiero eso, porque yo quiero estar tranquilo en mi país, pero lamentablemente, si no se hace lo que se tiene que hacer, no va a haber otra salida. Eso es lo que va a pasar. Quizá no va a ser en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 6 años, en 10 años, pero va a llegar. Ahí es donde vamos a llegar. Si seguimos como vamos, si no se cambia de dirección. Así que esperemos saber qué va a pasar. Ya según he estado escuchando, lo del anticipo se va a seguir pagando igual. Se le va a poner ITEVI a muchos servicios y productos. En fin, la clase media va a seguir pagando más. Los pobres van a seguir siendo pobres o más pobres, pero el pobre vive el día a día. El rico va a ser más rico porque tiene inventarios, tiene inversiones que ahora van a coger más valor. Y todo va a seguir empeorando, porque ojalá yo quisiera decir que todo va a seguir igual, pero eso no es lo que va a pasar, no va a seguir todo igual. Va a seguir empeorándose, más delincuencia, menos educación, menos salud. Eso es lo que va a pasar, señores, hasta que no se haga lo que se tiene que hacer. En el plano internacional, yo quiero referirme a Cuba. Como les mencionaba anteriormente, la isla más grande del Caribe y un país que increíblemente hace 60 años ya tenía mucha infraestructura que República Dominicana quizás la viene teniendo hace quizá 10 años, 15 años. Y actualmente se están haciendo. Yo tuve la dicha
de visitar La Habana en el año 2009. O sea, estamos hablando de hace unos 18 años aproximadamente, 16 años. Y lo que yo vi, yo me quedé asombrado, porque todavía en ese tiempo nosotros no teníamos eh, cosas que yo vi en Cuba a nivel de infraestructuras, edificios y muchas cosas. Y eso que solamente estuve en La Habana. Eh, entonces, estamos hablando de un país que queda a 80 millas de la Florida, o sea, de Estados Unidos. Y un país que en ese tiempo eh, había avanzado, había avanzado porque había mucha inversión, tanto de empresas españolas como de empresas norteamericanas. Muchas de ellas se dice que era la mafia que en Estados Unidos en ese tiempo pues invertía en ese país. De hecho, por eso, si ustedes ven la película El Padrino, ustedes van a ver que donde se reúnen los mafiosos es en Cuba, lo cual se filmó aquí en República Dominicana, porque ya en ese tiempo, pues, estaba la supuesta revolución cubana, de la cual yo tengo que decir que fui partidario porque la ignorancia, lamentablemente, es atrevida, pero también tema de juventud. Siempre uno en la juventud tiene esa rebeldía y esa cosa y quiere y está en contra de todo el mundo y a favor de nadie. Y bueno, yo fui parte de esa juventud que creía en eso. Y también la influencia de la música, como soy un musicólogo, aunque hubiese querido ser músico, eh, la influencia de la nueva trova cubana, que sigue siendo buena música y buena influencia. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Amaury Pérez, o sea, eh, sigue siendo buena influencia eso. Pero lamentablemente, señores, yo entiendo que cuando se habla de una revolución o de un sistema autoritario, debe ser para beneficiar a ese país. No puede ser para hundirlo. Entonces, siempre se va a venir con el tema del bloqueo, que por el bloqueo es que no podemos, es que no lo hemos hecho. Eso es mentira, señores, porque Cuba, hasta la perestroika, cuando se derrumbó la Unión Soviética, que era quien le daba soporte a la Revolución Cubana, ¿qué pasó en esos años? Bueno, ellos podrán decir, bueno, nos desarrollamos a nivel de medicina, ¿verdad? De la salud. ¿Y qué más? ¿Qué más? O sea, no hay nada, porque tan pronto se cayó ese soporte vital, se fue todo a pique. Entonces, eh, realmente, vuelvo a lo mismo, es América Latina. Eh, España colonizó Cuba y, y Cuba se independizó. Pero ¿qué pasó cuando se independizó? Lo mismo que ha pasado en toda América Latina. Se independiza de uno, entonces lo que pasa es
que los que quedan a cargo, entonces lo que hacen es buscar su propio beneficio. No más de ahí. Buscan su propio beneficio y lamentablemente pudiéramos decir, bueno, lo que pasa es que las potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos, señores, hasta en la Biblia se habla de eso. En Proverbios, el hombre sabio y el hombre perezoso. Y hay un versículo, no recuerdo exactamente, pero está en Proverbios, en donde habla que vio un hombre cuando pasó por la viña del hombre sabio. Vio la cerca arregladita, la hierba cortada, vio todo bien. Pero ¿qué pasó ¿qué vio cuando pasó por la cerca, por la viña del hombre perezoso? La cerca se estaba cayendo, la hierba había crecido, un desastre. Eso mismo es lo que pasa con América Latina y otros países, tal vez de África y Asia. Lamentablemente, y yo hago esa comparación, si el hombre sabio que vio eso va donde ese perezoso y le dice, mira, te voy a comprar la finca, tu viña, y te voy a dejar trabajando ahí mismo y te voy a pagar para que tú me la cuides y me la atiendas. El perezoso, que lo que quiere es unos cuartos rápidos, dinero rápido, le dice, pues está bien. Y dice, bueno, me va a dar dinero, voy a seguir viviendo aquí y me va a pagar. Y se la entrega. El hombre sabio, Estados Unidos o Europa. El hombre perezoso o necio, como le llama la Biblia, América Latina, África, algunos países de Asia. Entonces, ¿qué hace ese hombre sabio? Le arregla la cerca, le corta la hierba y comienza a invertir ahí. Y el perezoso ya no se puede levantar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a beber, a fumar, a parrandear. Tiene que levantarse a las 6 de la mañana porque ya él es un empleado. Bueno, pues comienza a hacerlo, pues no tiene de otra. Cuando le va bien a la viña y la viña comienza a dejar fruto y él ve que ese hombre sabio está sacando provecho y ganancia de esa finca destruida que él compró y le invirtió y la atiende y la supervisa. Entonces el perezoso dice, me engañó. Mira, él se está haciendo más rico y yo aquí trabajando para él. Eso exactamente es lo que pasa en nuestra América Latina. O sea, no queremos vivir en orden. Queremos vivir en un desorden. Yo no sé si es la confluencia de tantas razas, la taína, los españoles, los africanos, no sé qué pasa. Porque inclusive los taínos, que eran los nativos que vivían en nuestra isla cuando llegaron los españoles, esa gente tenían un orden. Esa gente tenían, de una u otra forma, tenían un orden. Pero después, no sé, yo pienso que es la liga de esos genes que vienen de 3 culturas diferentes. Parece que hay ahí una guerra ahí adentro en esa genética y es la del carajo que nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos, inclusive. Es una cosa increíble. Entonces, lo de Cuba, lamentablemente,
ya estamos viendo un ejemplo que es Venezuela. El 3 de enero de este año 2026, Estados Unidos entró, capturó a Maduro y a su esposa y dejó al segundo, al tercero y al cuarto, con los cuales ellos negoció para que le entregaran a Maduro. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Yo tengo amistades en Venezuela y yo le pregunto, ¿cómo está Venezuela? Y me dicen, igual o peor. No hay ningún tipo de avance. De hecho, no he visto en ninguna parte de que los venezolanos, República Dominicana, estén retornando a Venezuela, ni de ninguna parte del mundo. Lo que Estados Unidos está devolviendo para allá, repatriando. Entonces todo sigue igual. Ahora mismo Estados Unidos está negociando con un nieto o sobrino de Fidel Castro, hijo de Raúl Castro, para que siga lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo, van a entrar empresarios extranjeros de Estados Unidos principalmente y se van a apropiar de la tierra, se van a apropiar de todo y en contuvenio con los mismos cubanos. Y el pueblo de Cuba va a seguir igual o peor. Cualquiera diría, oye, pero este hombre sí es pesimista. No, señores, es la historia. Son los hechos recientes inclusive que hablan y dicen qué es lo que pasa en estos países. Porque, ¿por qué tiene que ir Estados Unidos a salvar a Cuba? ¿A salvarlo de qué? De ellos mismos. Porque al final, si se llevan a Raúl Castro o al presidente Díaz-Canel, se llevaron dos. Que no creo que se van a llevar a Raúl Castro, un anciano ya de casi 100 años. Entonces, lamentablemente, yo mismo, el 3 de enero, cuando supe lo de Maduro, yo celebré, pero ya yo entendí. Yo entendí. O sea, no hay una esperanza porque precisamente cuando España salió de Cuba, que entraron los norteamericanos, con la ayuda de los norteamericanos de Estados Unidos, fue que Cuba pudo independizarse. Simplemente lo que hicieron fue tomar los ingenios, que en ese tiempo Cuba era el país número 1 en producción de azúcar. Esa empresa que ahora está en Estados Unidos, que es la número 1 en producción de azúcar, no recuerdo el nombre, es cubana. Entonces, ¿qué había ahí en Cuba? Lo mismo, pobreza, una pobreza rampante. Que de ahí es que viene que Fidel Castro entiende que por qué los Estados Unidos tienen que llevarse la riqueza de Cuba, los empresarios. Bueno, es que el problema es interno, porque vienen los de afuera cuando saben que adentro hay problemas. Entonces, simplemente una potencia lo que busca es crecer. Es crecer, es tener dominio sobre todo lo que pueda, cerca y lejos. Y si se la ponen fácil por el desorden interno, bueno, obviamente lo van a aprovechar. Entonces, no nos hagamos muchas ilusiones
de que Cuba, que bueno, hay un temor de que si Cuba entonces va a competir con nosotros en el turismo, que sé yo qué, señores, eh, eso puede pasar dentro de muchas décadas, cuando esa generación que hay en Cuba, esas generaciones, ya vayan pasando. Pero por ahora no va a pasar nada, porque ahí no hay nada. Todo lo que hay ahí es chatarra, no sirve, nada. Ahí no hay nada. Y simplemente, hasta que no cambia la mentalidad de la gente, no cambia el país. A menos que sea que Estados Unidos lo convierta en un estado, igual que a Puerto Rico. Es lo único que lo puede salvar. Porque ya se van a regir por los Estados Unidos. Pero mientras sea que haya uno del país que se ponga de acuerdo con ellos para beneficiarse a él y a los de él, y que todo el mundo, no va a pasar nada. Va a seguir todo igual, como está pasando con Venezuela. Porque Venezuela, ¿qué necesidad tiene de que Estados Unidos diga: yo soy que mando en Cuba, yo soy que sé lo que se hace, perdón, en Venezuela, yo soy que sé lo que se hace con el petróleo venezolano? ¿Por qué demonios? Porque ahí hay unos carajos que negociaron con ellos para ellos salvarse el pellejo y disfrutar de toda la riqueza y todo lo que se han robado. O sea, no hay esperanza, señores. A menos que sea el pueblo que se lance a la calle y aunque maten a la mitad, pero se arregle la vaina o se termine de joder. Porque no hay otra forma. Es increíble, pero es así. Así que con esto me despido por hoy, Pascual Sandoval. Espero que se suscriban al canal PS Media 1 en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y me den a seguir y me den like a este video y a todos los que subamos. Contamos con ustedes. Un placer. Dios los bendiga. Gracias.